Con Lucas Freire, que vamos a hablar de la ley de glaciares. Hola Lucas, ¿todo bien? ¿Cómo andás, Negra? Bien, ¿y ¿Todo vos? bien? Muy bien. Buen día, buen ¿Cómo día. andan? Gracias. ¿Cómo estamos? ¿Cómo suena ese río hoy, Y eh? suena... Viene bravo, agitadito está. Hay que Estás decirlo, revuelto. Tranqui, está tranqui el fin revuelto. de año, ¿eh? Tranqui. Bueno, Bueno, Lucas, comentábamos al principio de este programa que mañana hay una convocatoria a nivel nacional en defensa de la ley de glaciares y periglaciares. Arranquemos por el principio, ¿no? ¿De qué se trata esta ley? bien, la ley de glaciares, bueno, se sancionó en el 2010 después de un montón de vueltas porque una versión del 2008 en su momento la había vetado el gobierno de Cristina Kirchner. A lo largo de la columna vamos a ver que está muy cruzado políticamente el tema y tiene esa complejidad como la mayoría de los temas socioambientales. Y bueno, en el 2010 finalmente por un acuerdo entre diferentes sectores políticos se sanciona la ley de glaciares actual que bueno, es una ley muy importante que justamente la idea que tiene es proteger lo que son los glaciares y la zona periglacial, que es justamente lo que está más en disputa en este momento, que son las zonas donde el suelo está congelado, si es la zona, porque periglacial parece como alrededor del glaciar, pero no es solo eso, es toda la zona que hace de reserva hídrica y de alguna manera es como lo que va creciendo y a veces se reduce, a veces vuelve a aparecer, pero es básicamente toda esa zona en la baja y la media montaña que es muy importante para todas las actividades productivas y para la vida en general, pues la ley tiene un sesgo bastante antropocéntrico, digamos, centrado en las actividades humanas, pero en realidad es para toda la vida en general de ese ecosistema. Claro, recordemos que los glaciares son la reserva de agua dulce, capaz que esto ya lo vas a decir Oh, vos, sí, sí. más importante que tiene el planeta. Está concentrado ahí, porque si Sí. bien vivimos en un planeta con muchísima agua, sabemos que el agua dulce, la que podemos consumir, es ínfimo el porcentaje. Y que parte de la gran preocupación con el calentamiento global es justamente la reducción de las áreas de glaciares y eso multiplica la necesidad de proteger estas zonas. La ley dice que se prohíben en los glaciares y en la zona periglacial todas las actividades que puedan afectar su condición natural, la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de obras, la instalación de industrias y la explotación minera e hidrocarburífera, que es justamente la cuestión. Ahí con la ley se ordenaba hacer un inventario nacional de glaciares, que lo hizo un instituto del CONICET, que dice que hay 8.484 kilómetros cuadrados cubiertos de hielo. Las provincias que más glaciares tienen son San Juan y Mendoza, que son justamente las Vecinas. provincias vecinas y con las que hay más conflictividad con el tema minero. No son, tienen más en cantidad de glaciares, hay otras provincias patagónicas que tienen más superficie de glaciares, pero como si fueran glaciares más chicos, digamos, pero muchos distribuidos en la cordillera y que son justamente los que, como decíamos antes, digamos, los que alimentan de agua a toda la zona que está, a todas las poblaciones que están sobre la cordillera y que es tan importante, que son productores, digo, pues cuando se quiere afectar las leyes ambientales, que fue algo también que pasó en Mendoza, ya vamos a hablar de eso, con la ley 7722 que protegía justamente la cordillera de actividades contaminantes, los sectores ambientales lograron apoyo de sectores también como el sector vitivinícola, es un sector súper poderoso, Sí. importante y que a veces juega también para los sectores de poder, pero que en este caso ven afectada la posibilidad bueno, del sustento de la actividad que depende básicamente del agua de la cordillera. Claro. Es interesante esto que decís, porque a veces lo que sucede con estos temas socioambientales también es sentirse lejano, ¿no? Ah, bueno, en San Luis no hay glaciares, entonces en principio es un tema que no nos afecta, pero esto que vos estás describiendo, que es una reserva que de ahí después luego se alimentan muchos los ríos, ¿no? Exacto, Entonces eso es fundamental comprenderlo, porque las cuestiones socioambientales sabemos que no respetan las fronteras políticas, ¿no? Van exacto. mucho más allá. Y también es un poco la misma lógica de si bien en San Luis no tenemos glaciares, sí o sea, recibimos agua también de las zonas montañosas, ya Claro. sea de las sierras centrales o del Cordón de los Comechingones,
sobre todo en las sierras centrales ha habido también en los últimos años intentos de actividades mineras que han sido rechazadas por las asambleas socioambientales. Entonces digo, es un poco también la misma lógica, solo que bueno, en la zona de la cordillera también con actores muy poderosos. Claro. Y que vienen, sobre todo que vienen agrandados, digamos, que también es algo a tener en cuenta y algo a leer, digo. Hay una declaración, bueno, del presidente Milei que dice: los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre antes que tocar algo. Esta ley es para devolverle el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona periglacial. Eso será muy importante para la economía. La idea original es del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y que de una vez por todas nos pongamos a aprovechar nuestros recursos naturales. Entonces, en realidad no se sabe todavía qué va a hacer el gobierno nacional, es algo que se viene anunciando en diferentes foros públicos, en declaraciones y demás. Se especulan dos cosas: una, que se haga una ley nueva que modifique la Ley Nacional de Glaciares, y otra opción, que es la más probable por lo que vemos de cómo están actuando, que haya un decreto escrito por Sturzenegger. El 1 de enero. El 1 de enero, que reglamente de forma laxa lo que es la zona periglacial, que cuando uno lee las notas sobre todo de los diarios cercanos a los sectores mineros, lo que sostienen, ya sea el gobierno, los gobiernos provinciales como las empresas, dicen que en realidad la ley no es clara, que genera mucha confusión, que hay que darle un marco jurídico sustentable para actividades que son de mucha inversión y de recuperación a largo plazo, etcétera, etcétera, la famosa seguridad jurídica, cuando en realidad las definiciones son bastante claras. Está el Atlas de los Glaciares que uno googlea, ni siquiera salió durante el kirchnerismo, salió durante el gobierno de Macri. El Atlas de los Glaciares, están las definiciones de lo que es cada uno, está mapeado cuáles son los glaciares, qué zona hay glaciares. No está, o sea, no es muy confuso, es bastante claro. Lo que pasa es que no les gusta esa claridad. Claro. Y la otra disputa es justamente la del federalismo. Sabemos que los recursos desde la Constitución del 94 son provinciales. De hecho, hubo un intento de declarar inconstitucional la ley de glaciares, que también, para ver las alianzas políticas, el gobierno de San Juan junto con la Barricol hicieron una causa conjunta para que se declare inconstitucional la ley de glaciares. Y la Corte Suprema en el 2019 dijo que la ley de glaciares estaba perfectamente vigente, que el Estado Nacional tenía la potestad de legislar sobre eso, que en todo caso había que acordar con las provincias, pero que estaba perfectamente en sus derechos. Porque digo, la otra era la tercera vía que se suponía podía hacer, es la de la Corte Suprema, pero que con este fallo sería más improbable. Claro, recordemos que cuál es el interés, ¿no?, de modificar esta ley de glaciares. Vos un poco lo fuiste nombrando, pero lo que se va viendo es el avance de la actividad minera, que necesita millones de litros de agua. Entonces por eso se instala en general en toda nuestra cordillera, donde están los glaciares, que es la reserva de agua más importante. Hay muchos proyectos, fundamentalmente hoy en día, de cobre, que bueno, que es uno de los minerales claves para la famosa transición energética, que ya hemos hablado de estas columnas, como la transición energética del norte global la pagamos en el sur con contaminación, con saqueo, con muerte, digamos. En vez de pensar una transición ecosocial más integral, que no sé, porque finalmente, digo, lo hemos hablado en otras columnas, pero si vamos a destruir la cordillera para que en Europa tengan autos eléctricos individuales y gigantescos y que puedan subir de 0 a 100 en 10 segundos, no pareciera que fuera a ser una transición sustentable, sino que más bien es un relanzamiento del capitalismo en otros términos, pero con lógicas muy similares. Y de las cuales en nuestro país no tenemos esas ganancias tampoco. Porque nos corren como por el desarrollo económico que ni vemos ni en figurita después. Exacto, porque bueno, el marco que hay que darle a esto es en la ley bases. En el proyecto inicial de la ley bases ya estaba la impugnación de varios artículos de la ley de glaciares. Finalmente en la ley que salió lo sacaron esto como parte de las negociaciones para que saliera, pero marcaba un poco cuál era la intención del gobierno. Pero lo que sí salió en la ley bases fue el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que justamente estaba destinado a
era prácticamente a medida de la megaminería, o sea, era, más allá de que otros sectores también lo pudieran aprovechar, estaba hecho a medida de ellos, con una cantidad de beneficio a las empresas que, como decía Nero, diciendo, bueno, que al final ni siquiera queda algo de eso, Claro. quede en desarrollo, que es supuestamente lo que dicen, ¿no? Se toma el modelo de Chile, bueno, que básicamente el cobre históricamente ha sido Sí. en Chile parte de sus exportaciones, pero no quedaría nada, así que Claro. ni siquiera por ese lado, que igual sería cuestionable. También es un debate, pero ya con arrancás con esa base y decís, no le ves la gracia absolutamente. Siempre también se trae acá los ejemplos concretos, que son provincias como Catamarca, ¿no? Donde la megaminería está desde hace muchísimos años y donde dejó en evidencia que no trae riqueza para el pueblo, ¿no? No, trae enfermedades. Claro, trae complicaciones, lo mismo que en San Juan, que hasta el día de hoy están viviendo las consecuencias de cuando el dique de Cola se rompió y contaminó todo el agua. Exacto, sí, toda la zona de Hachal, que es justamente Sí. la zona más fértil de San Juan. Claro. Una zona turística también con un potencial turístico impresionante, y bueno, el río Hachal contaminado. Y bueno, entonces la otra cuestión, entonces, dos cuestiones políticas, digamos, a tener en cuenta es el triunfo del gobierno nacional en las elecciones, que le da un envión muy fuerte, y que viene de la mano con la firma de acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, ya en la Cámara de Comercio de Argentina, la famosa AmCham. El presidente de la Cámara de Comercio dijo que la reforma es vital, que la velocidad de la llegada de inversiones va a depender especialmente de esas definiciones sobre la ley de glaciares. Entonces, estamos como muy presionados por estos poderes que son muy fuertes, muy grandes, y que realmente vienen actuando a espaldas del pueblo. Quería traer un poco lo que pasó en Mendoza en estos días, que está el proyecto San Jorge en la zona de Uspallata, que también es un proyecto de cobre, que se viene resistiendo por parte de la comunidad de esa zona, pero también en general, como decía antes. Y se aprobó en la Cámara de Diputados de la provincia los estudios de impacto ambiental, se le está dando vía libre a la minería, todavía no se aprobó porque falta la aprobación en el Senado provincial. Pero bueno, se está rompiendo también algo histórico de Mendoza, que era la protección contra la megaminería, gracias a esta ley que mencionábamos, que generó movilizaciones históricas, quizás las más grandes de la historia de Mendoza. Sí, total. En eso hay un documental girando que es HAM, que es Historia del Agua en Mendoza, que vi algunas imágenes, es realmente impresionante y conmovedor ver cómo todo el pueblo mendocino salió en defensa del agua. Exacto. Y bueno, y las mineras queriendo todo el tiempo, lo vemos en las comunidades, queriendo comprar voluntades, ya sea de los sectores políticos, pero también poniendo plata en escuelas, en zonas pobres, como todo un aparato de convencimiento, y que de todas maneras las comunidades siguen resistiendo. Si bien sabemos, o sea, en todas las comunidades obviamente hay miradas enfrentadas, pero mayoritariamente la población está en contra. Hay un consenso bastante fuerte contra la minería, y sobre todo eso se ve en las experiencias de provincias cercanas, que hay trabajo por un tiempo cuando empiezan las obras, pero después los técnicos muchas veces son de otros países. Está muy descrito, por ejemplo, en Fiambalá, en Catamarca, cómo se llenó de trabajadores de otros países también, porque los técnicos los traen directamente de otros países. Entonces en las comunidades hay mucha resistencia. Y quería traer un poco para cerrar también la preocupación, digo, en estos días con todo el tema de las vacunas y demás, se habló un montón de la cuestión de la ciencia. Digo, en Mendoza sacó, en la página del CONICET de Mendoza, había sacado un comunicado, un dictamen técnico muy interesante, donde cuestionaba los estudios de impacto ambiental que habían presentado la mina San Jorge, cuestionando que había un montón de cosas que no estaban claras, que había mediciones de agua que eran anteriores al año 2010, cuando empieza una gran sequía en toda la zona. Bueno, un montón de cuestiones, Fundamentos científicos, cuestionando y tratando de aportar a los diputados que iban a votar esas aprobaciones a la minera.
el documento se eliminó de la página y apareció a las pocas horas otro documento diciendo que el CONICET no se opone a ninguna actividad productiva siempre y cuando sea hecha con los recaudos y de forma sustentable y bla, bla, bla. Una humillación total. Censura también total. Censura. Salió un comunicado de la Asamblea de Trabajadores del CONICET que difundieron el texto completo en redes sociales, como para lo subieron a otras páginas. Y bueno, me pareció interesante también, digamos, como pensar eso, como la ciencia como un espacio más de disputa también, digo, que a veces se la toma como de manera muy acrítica, diciendo, bueno, lo que dicen los científicos. O muy lejano. Muy lejana. Es un tema cercano a la gente. Total. Así que, bueno, eso, la invitación también a leer esos textos si uno lo busca, Proyecto San Jorge, CONICET, están los informes. Y bueno, y llamar a todos los espacios sociales, políticos y demás a estar en pie de alerta. Todavía no es que, como decía antes, no sabemos con claridad por dónde va a venir el proyecto legal en sí mismo, pero vamos a tener que pelearla. Y bueno, ahí Pame me salió o está por salir está fresquito el comunicado de las asambleas socioambientales de San Luis, también con este alerta, ¿no?, a lo que vaya a suceder en defensa, en principio, de la ley de glaciares y periglaciares, y vinculándolo también a lo que puede suceder en nuestra provincia, y asumiendo que es un tema de todos, no es solamente de las provincias que sí tienen glaciares, ¿no? Por esto mismo de entender que los glaciares son parte fundamental del sistema hídrico. Sí. Si no hay agua, no hay vida. Exactamente. Sí. Muy simple. Y es un recurso que en algún momento también se acaba, entonces también es como eso, ¿no? Tener en cuenta para cuál es su... Es finito, totalmente. Una de las cosas que decía, por ejemplo, el informe del CONICET es que hacían mediciones de agua en el arroyo que va a tomar la minera San Jorge y ni siquiera alcanzaría el agua del arroyo para la minera. O sea, la usaría completamente el agua de ese arroyo que alimenta al pueblo y ni siquiera les alcanzaría. Entonces, como una cuestión de insustentabilidad total. Y bueno, y decir, bueno, listo, aceptamos que la minera se quede con el curso entero de un arroyo que alimenta a la población, que a las actividades productivas, etcétera. Tremendo esto. Nosotros hace unos meses habíamos entrevistado a Marta Maffei, que ella es una referente a nivel nacional, ¿no?, de todo lo que es el sector más de educación, estuvo en CETERA, y fue una de las que gestionó esta ley que, como vos bien decías, Lucas, bueno, costó que se apruebe. Claro, la ley de Maffei fue la que vetaron. Claro. Y después salió por un acuerdo, o sea, Bonazo toma, que en ese momento ya no era parte del kirchnerismo, toma parte de la ley, acuerdan con Filmus, por eso se hablaba del acuerdo Bonazo-Filmus, y salió una ley que fue una ley bastante buena, digamos, porque en su momento ahí me puse a leer, viste, como las especulaciones de ese momento, no se entendía bien por dónde iba a venir la mano, pero finalmente la ley fue una ley interesante y que tomaba el espíritu de la ley de Marta Maffei y de hecho hasta la mejoraba, como subía los umbrales de protección en algunos temas. Y bueno, en este caso no se vetó, porque también el veto generó mucho conflicto. En su momento renunció la secretaria de Ambiente, que era Romina Piccolotti, ¿se acuerdan? Que venía de Gualeguaychú, en su momento de las pasteras. Bueno, parece historia pasada hace 10 siglos todo atrás. Tiene que ver con todo. Bueno, estamos hablando con Lucas Freire en esta columna Cuando el río suena, columna socioambiental, hablando de la ley de glaciares y de las zonas periglaciares, porque ya hay amenazas, por lo menos por ahora son amenazas, pero sabemos que el modo de operar de este gobierno nacional es así, ¿no? Te pone la amenaza y de golpe y porrazo, un 1 de enero, 31 de diciembre tal vez, resulta que larga un decreto
en contra de estas leyes, ¿no?, tan importantes que... Hay que reconocerlos que lo cumplen, que el famoso cumplen. No lo va a hacer, quédate tranquilo, no lo va a hacer, lo va a sí hacer, lo hacen, lo lo hacen. dicen y lo hacen. Que escuchás cosas que decís, no, esto es una barbaridad, y están diciendo algo que a un futuro cercano quieren proponer o realizar, ¿no? Exactamente, así que bueno, ojo con las amenazas que después se cumplen. Gracias, Lucas, como Gracias a siempre, ustedes. con toda la información. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.